Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo encuentran todos ustedes en esta hermosa, bella y bendecida mañana, tarde, noche, de acuerdo a la hora en que nos vayan a ver? En que puedan ver este programa, en que el Señor Jesús les permita escuchar algo de la palabra que Él nos quiere regalar. Espero que haya sido una semana muy bendecida en el nombre del Señor Jesús, que todo haya evolucionado correctamente, que el Señor Jesús los bendiga y los guarde en todos los que están enfermos, que el Señor Jesús los sane, el que tiene alguna dificultad, que el Señor Jesús lo esté fortaleciendo, y a los que estuvimos bien, pasamos bien, dándole gracias a Dios por eso, porque hay que agradecer siempre, en todo momento, no solo cuando estamos bien, sino también, aunque suene ilógico y lo hemos hablado muchas veces, cuando las cosas no van tan bien, también hay que darle gracias al Señor. Entonces hoy el Señor nos trae una porción de la palabra, varias porciones, pero con un tema muy edificante, que sé que nos va a servir mucho para todo este afán que tenemos en el mundo de hoy. Pero antes de empezar y de comenzar, vamos a invocar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, a dejarle a Él, que sea Él el que tome el control de todo esto y que nos enseñe por medio de su bendita palabra. Bendito y eterno Señor, te damos gracias, Padre amado. Invocamos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, para que seas tú tomando el control en esta mañana, tarde, noche, de acuerdo al horario en que lo vayan a ver mis hermanos. Y seas tú hablándonos, Señor, a nuestro corazón, para nosotros poder entender lo que tú quieres hacer con nosotros, para entender lo que tu palabra nos quiere enseñar. Te amamos, Señor, te glorificamos, te damos gracias, Cristo Jesús, por tanto, por todo lo que nos das y porque cada semana permites que podamos estar aquí junto con mis hermanos, escuchando y aprendiendo de ti. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en tu nombre santo, amado. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Dios los guarde en Venezuela, el señor Igor, la hermana Agne, lo recuerdo siempre, están en mis oraciones, lo mismo que mi hermano Gustavo. En Bolivia, la doctora Nair con su esposo Cristian, que Dios me los bendiga, a sus papás, orando siempre por la salud de ellos. En Estados Unidos por mi familia también, mi papá, mi tía Nubia, mi hermana Marcela, por todos ellos siempre, todos los días hay oraciones para que el Señor Jesús los guarde y los proteja. En Colombia mi mamá, mi hijo, mis amigos, Marta Arango, Jael, todos cuantos sé que están pendientes de nuestro programa para que el Señor nos hable semana a semana. Entonces un abrazo para todos ustedes, el Señor Jesús los bendiga, los guarde y los proteja. Bueno, el título de hoy es un título que debería cumplirse. Y se los decía ahorita, que en los afanes de esta tierra y este mundo debería cumplirse el título de este programa del día de hoy. Y el título es El fin del afán. A veces hay que ponerle fin al afán, a ese afán frenético, desenfrenado que lleva a la humanidad por conseguir cosas, por vivir una vida a 1000 por hora, por estar haciendo 1000 cosas, porque si no hace algo entonces se siente inútil, porque si no estoy produciendo entonces no soy una persona que sea productiva, en fin. Y en muchas ocasiones el Señor quiere que uno le rebaje a todo eso, y por eso se llama el programa de hoy El fin del afán, porque llega un momento en el que ya no hay más afán para las cosas, ya uno tiene que dejar que el Señor tome el control de todo y que sea el Señor Jesús el que nos ayude, nos lleve por el camino del bien, y sea Él el que tome el control de muchas de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, como les decía, durante mucho tiempo nos pasamos desesperados, afanados por hacer muchas cosas, por conseguir. Y el ser humano a lo largo de la humanidad durante muchos años, eso es lo que ha pasado, en un afán de conseguir y seguir queriendo conseguir para llegar a donde Él quiere llegar. Pero muchas veces donde nosotros queremos llegar no es donde el Señor nos quiere llevar. Muchas veces donde nosotros queremos llegar es donde nosotros queremos, no Dios. Y Dios va a querer a veces lo contrario a lo que nosotros queremos. Pero por el afán nosotros no entendemos, ni escuchamos, ni vemos eso. Entonces sacrificamos tiempo. Sacrificamos tiempo, y el tiempo es un regalo. El tiempo es nuestra mayor riqueza. El Señor nos regala a diario 24 horas. Nos regala siempre 7 días a la semana, 30, 31 días al mes, 365, 366 días al año. Y a veces no los valoramos, a veces lo desperdiciamos, a veces nos vamos
por el camino que no tenemos que irnos, haciendo lo que no tenemos que hacer. Y ahí es donde nosotros desperdiciamos la mayor riqueza, y la mayor riqueza que tenemos es el tiempo. Ese tiempo que siempre hemos escuchado, el tiempo que se va no vuelve, y es verdad. El tiempo que se va no vuelve. Siempre tenemos que mantenernos firmes en el Señor, valorando cada segundo, haciendo que ese segundo valga. Hay mucha gente que, tristemente, y lo digo porque yo caí en ese error, desperdiciamos el tiempo por alcanzar riquezas. Y cuando estamos desperdiciando el tiempo por alcanzar riquezas, estamos perdiendo una de las más grandes riquezas, que es el tiempo que Dios nos regala. Porque nos desesperamos por conseguir muchas cosas, por adquirir muchas cosas, por seguir muchas cosas. Y no nos damos cuenta que ya tenemos muchas cosas que no valoramos. Entre ellas el tiempo, la salud, la vida, muchas cosas. Entonces, sacrificamos familia, amigos, gustos, etcétera, infinidad de cosas por alcanzar cosas que al conseguirlas nos damos cuenta que siguen haciendo falta. Usted no ha visto por ahí que hay mucha gente que no, si yo alcanzo a tener este empleo yo soy feliz, pero cuando tienen el empleo ya quieren tener otra cosa mejor. No, si yo tengo esta casa entonces ya ahí alcanzo la felicidad, y tienen la casa y ya quieren tener un edificio. No, si tengo este carro y tienen el carro ya quieren tener un barco, y se la pasan. Porque nosotros somos personas insatisfechas, no nos satisfacemos con nada. Cuando alcanzamos una cosa ya tenemos la mirada puesta en otra. Eso no es malo. Lo malo es sacrificar muchas cosas, inclusive la relación con el Señor Jesús, para conseguir esas cosas. Entonces hoy vamos a hablar de varios personajes. Todos ellos se toparon con Jesús. 3 de ellos nos van a mostrar el cambio que hace, y ahí les terminó el afán de su vida. Y otros 2 nos van a mostrar todo lo contrario. Entonces vamos a mirar el primero, y el primero es alguien muy conocido. De hecho hay un evangelio de él. Es Mateo, llamado Leví. Mateo, llamado Leví, fue alguien que se topó con Jesús. Y Jesús, en su misericordia y su bondad, lo llamó y le cambió la vida. Y a Mateo se le acabó la afán ahí. Vamos a leer, y está en Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17, dice: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos publicanos, y dijo: Sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa justamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. El 16 dice: Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Leví, Mateo, un recaudador de impuestos. ¿Qué era un recaudador de impuestos trayéndolo a la época de hoy? Una persona que le cobraba a la gente. Él era el encargado de cobrarle a la gente. Él era el encargado de hacer muchas cosas para que la gente pagara. Eso era lo que era Mateo, un recaudador de impuestos. Mateo era un publicano que para la época de Jesús no eran muy queridos, porque era el que mantenía recaudándole el dinero a la gente. Entonces la gente tenía que dar de sus ganancias a ellos, y ellos vivían bien. ¿Algún parecido con la realidad de hoy en día? Claro que sí. Hoy se ve. Hoy nosotros nos sacan los impuestos de los bolsillos de una y otra manera, y otra manera, y nosotros lo vamos dando. Eso pasaba. Pero el personaje en este caso era Mateo, Leví. Entonces, cuando Jesús pasa por ahí y lo vio sentado ahí recogiendo el dinero, Jesús le dijo nada más: sígueme. Jesús no le dio más doctrina. Jesús simplemente le dijo: sígame. Mateo no preguntó por qué, ni para qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde.
la palabra de Dios dice, y levantándose, le siguió. Cuando Jesús nos llama, cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando Jesús quiere acabar con los afanes de que nosotros mantenemos porque nos creemos muy importantes. Importante solo hay uno, no se le olvide, Él. Nosotros no somos importantes. Nosotros somos, para Él somos importantes, pero para el resto de la humanidad somos reemplazables. Si no me cree, cuando uno se muere el esposo, la esposa, pasan unos años y ya hay reemplazo. Para Jesús no. Para Jesús somos únicos, somos amados, somos su creación perfecta, somos los seres que Él hizo, que ama, por los que Él murió. Somos importantes para Él, para el mundo no. Entonces Jesús llama a Mateo y le dice, sígueme. Y Mateo, me causa mucha curiosidad que Mateo se levanta y no pregunta a nadie y lo sigue. Y después de que lo sigue se va a comer con él a la casa. O sea, se va Mateo y en la casa están comiendo con un poco de publicano. Pues obviamente Mateo era publicano y todos los que lo conocían. Yo me imagino que Mateo les dijo, vámonos para la casa. Este hombre tiene algo especial. Este hombre, venga, que yo hasta aquí llegué. Mateo dejó su afán de enriquecerse, de convertirse en una persona rica, de llenarse de dinero como hasta el momento había hecho, por seguir a Jesús. Mateo le puso fin al afán que tenía en su vida. Mateo dejó de ser Mateo el recaudador de impuestos por ser Mateo el discípulo del Señor. ¿Usted sería capaz de hacerlo? Ah, Freddy, pues que el Señor no ha venido. No, el Señor le ha hablado de muchas maneras. Créame que yo sé que el Señor le ha hablado de muchas maneras a usted y a mí, para que lo sigamos y dejemos esa carrera desenfrenada de creer que nosotros somos capaces de conseguir todo. Usted puede conseguir materialmente lo que quiera, pero porque Dios lo permite. Si Dios no lo permite, usted no lo consigue. Y usted sigue en ese afán, y el día usted a veces quisiera que tuviera mucha gente, dice, ojalá tuviera 36 horas el día y no 24, ojalá el día fuera una cosa de no sé cuántas horas, ojalá el día me alcanzara para no sé qué, ojalá el día, etcétera, etcétera, etcétera. Afán. Yo veo la sociedad hoy en día, me he sentado a analizar a la gente, y corren, y todo es desesperado, y tecnología, y teléfono, y celular, y reloj, y esto acá, y ustedes hablando y comiendo, y ni siquiera una conversación tienen, porque no tienen tiempo ni para tener un diálogo, por el afán. ¿El afán para qué? Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. El reposo más grande se llama Jesucristo. Ese es el reposo más grande. No le estoy diciendo con esto que tiene que dejar de hacer las cosas. Estoy diciendo que lo primero es Él. Lo primero es Jesús. Lo demás es añadidura. Créame que es añadidura. Uno descansa en paz en Jesús. Uno descansa en paz en su presencia. Uno descansa en paz cuando dejamos que Él gobierne nuestra vida. Cuando dejamos que Él direccione para dónde vamos. Ahí descansamos en paz. Antes vivimos frenéticamente, locamente, y la vida se nos vuelve un caos. Constantemente es un caos. Entonces no podemos nosotros pretender llevar una vida como el mundo la lleva y decir que amamos a Jesús. Jesús pide algo y es tiempo, obediencia. Y a veces nosotros es lo menos que le damos al Señor, pero queremos las bendiciones de Él. Mateo terminó su afán ahí y se sentó con el Señor y lo seguía, y se le olvidó que tenía que llenarse de dinero y empezó a hacer lo que Jesús hacía, darle a los pobres, cuando antes le quitaba. El fin del afán. Terminó el afán para Mateo. Para Mateo ya no era importante hacer lo que en su vida hacía. Ya para Mateo importante era seguir a Jesús. Para Mateo era importante caminar al lado del maestro. Para Mateo no era importante la chequera. Para Mateo debe ser importante construir edificios, casas, ser el más importante, ser el más reconocido, ser el más admirado, ser el que todo el mundo lo respetaba. Para Mateo lo importante se convirtió que Jesús lo amara, que Jesús lo escogió,
y que él siguió a Jesús. Eso era lo más importante. Se terminó el afán para Mateo. Mateo no tuvo más afán. El afán de Mateo en ese momento ya era seguir a nuestro Señor Jesucristo, no ninguna otra cosa. Ese fue el fin de Mateo. Y terminó su vida amando a Cristo, siguiendo a Cristo, predicando a Jesús. ¿Cuál es nuestro afán? ¿Cuál es el afán tuyo, el afán mío? A veces nos llenamos de cosas, y digo nos llenamos porque es que somos humanos. El que le está hablando no levita, ¿no? Yo soy humano de carne y hueso, y el afán llega. Pero cuando llega hay una cosa que viene a mi mente, y es esas palabras del Señor: venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y le sumo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que el mundo le da valor, para nosotros tienen que ser añadiduras, porque lo primero y más valioso es nuestro Señor Jesús. Cuando usted entienda eso, su vida va a cambiar. Su mente, su pensamiento, sus afanes, sus ides y venires van a cambiar. ¿Por qué? Porque usted va a entender que usted está haciendo las cosas ahora que Cristo quiere que haga. Entonces, este es nuestro primer personaje. Mateo dejó el afán por seguir a Jesús. Y vamos a ver a otro muy conocido. Hemos hablado mucho de nuestro amigo, y es Pedro. Simón Pedro. Simón. Otro que el Señor lo encontró haciendo lo que él le gustaba hacer. ¿Qué era? Pescar. ¿Para qué? Para vender el pez, para vivir bien. Era pescador. Para la época eso es lo que se acostumbraba mucho, una de las tantas cosas que se acostumbraba, y con eso eran ingresos. Se dicen que eran buenos. Ese era Simón Pedro, un pescador. Y en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, nos va a contar una historia de cómo Pedro deja de ser Pedro pescador para ser Pedro seguidor. Cómo Pedro deja de ser Pedro el afanado para ser Pedro el que sigue al Señor Jesús y camina. Y luego en Hechos de los Apóstoles vamos a ver cómo se convertirían 3.000 con su discurso, y aún con la sombra sanaba a los enfermos. Ese Pedro, afanado por conseguir muchas cosas, ante el llamado de Jesús, las deja y lo sigue. Obediencia. Obediencia. Entonces vamos a leer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, y la red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Simón Pedro, que hemos contado historias de Simón Pedro, que negó a Jesús, que todo, pero Dios sabe a quién llama. Llamó a un pescador que le obedeció, llamó a un recaudador de impuestos que le obedeció. Y Simón Pedro se fue a seguir a Jesús. Dice que dejando la barca lo siguió, dejando las redes lo siguió. Simón, ¿qué nos enseña Simón Pedro? Toda la noche, dice la escritura, había tirado las redes cuando Jesús le dijo.
Señor, toda la noche, o sea, Simón perdió toda la noche y no pescó. Yo me imagino la frustración de Simón en la mañana de no sacar nada, sacar unos 3 peces, pero no la pesca que él esperaba para poder subsistir, para poder cumplir todo lo que necesitaba. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestros proyectos, creemos que tiene que ser de la manera en que nosotros digamos, como nosotros hagamos, como nosotros planificamos? Pero Jesús tiene un plan, que es el plan perfecto, y dice, nada te va a salir. A Simón nada le salió, no pescó. Y me imagino a Simón en su frustración, pero dice la escritura que el Señor le dijo, apártame la barca, yo predico. Entonces se montó Jesús a predicar y hablaba y compartía con la gente, y Simón tuvo que escuchar. Y luego de un rato, Simón, ahora sí va a tirar ya que, Señor, pues la verdad es que ya toda la noche, si de noche no pescamos, de día menos, pensaría Simón, pero en tu palabra lo voy a hacer. Desde ahí, el encuentro con Jesús le terminó el afán a Pedro. Pedro, afanado, hubiera podido decir, no, yo me voy a ir a dormir. ¿Qué me voy a poner yo a tirar si toda la noche estuvimos en esto? Yo no tengo sueño, tengo que volver por la noche, yo voy a ir a dormir. No, ¿cuál tirar? No. Simón no tuvo afán y obedeció. Es que el afán termina cuando empezamos a obedecer a Jesús. Ahí se termina nuestro afán. ¿Qué es el afán de nosotros? Querer hacer 1000 cosas, conseguir 1000 cosas, adquirir, llegar, ser, sobresalir. Ese es el afán de nosotros. Pero el Señor Jesús le dijo a Pedro, hágale. Y Pedro en su palabra lo hizo y sacó 2 barcos llenos de eso. Pero lo que más me impacta de esto es que Pedro, siendo un pescador, al ver 2 barcos llenos de peces, decide dejar el afán por pescar, dejar sus redes y seguir a Jesús. O sea, Pedro, que esa era su fuente de ingreso, su sustento, el pescar, decide dejarlo, lo consideró por poco, por seguir a Jesús. Volvamos al siglo XX, año 2025. Si el Señor Jesús te dijera hoy, deje eso que está haciendo y vaya a lo que yo estoy haciendo, le digo que haga. Ganar menos, usted está ganando $1000, $2000, $3000, $5000, no sé cuántos millones de pesos, y el Señor le dice, vaya para allá y se va a ganar lo mínimo, usted se va. ¿Sí ve? No, tengo que seguir consiguiendo billetico. ¿Para qué? Ese es el afán. ¿Y la obediencia dónde queda? ¿Sí ve? Pedro dejó las redes tiradas, los barcos llenos de peces, y lo dejó por nada. Por nada. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. El afán a Pedro se le acabó. De ahí en adelante, la vida de Pedro sería al lado del maestro, escuchándolo. ¿Le falló? Claro. Pedro le falló. Pero el Señor le perdonó. Porque el Señor lo había escogido. Porque el Señor lo amaba. Porque el Señor sabía el propósito que tenía con Pedro. Y Pedro lo entendió. Tan lo entendió que después de que Cristo muere y él lo niega, se va a pescar y no puede pescar. Y hasta allá va el Señor nuevamente. Y lo levanta. Y de ahí vimos lo que Pedro hacía. Los milagros que pudo hacer. ¿Por qué? Porque dejó el afán. Y empezó a decir el fin del afán. ¿Cuál es tu afán? ¿A cuál afán le tienes que poner fin? ¿A cuál afán tienes que ya renunciar para empezar a obedecer al Señor Jesús? ¿Cuál? Vamos con 2. Mateo, Leví y Simón Pedro. 2 que le dijeron fin a su afán por seguir a Jesús. Y este tercero, de los que le terminaron obedeciendo a Jesús, este tercero sí es impresionante totalmente. Y es un personaje que es parte de nuestro programa de Conexión Jesús, y es Pablo. Saulo.
Pablo. Saulo antes de, Pablo después de. Saulo en el afán, Pablo en la tranquilidad de Jesús. Pablo en el fin del afán. Saulo, ¿quién era Saulo? Vamos a leer acá. Entonces vamos a leer en Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a su sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en ese camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz en el cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darse cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin saber de nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, sino que levantándose de la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Pablo, gran ejemplo, me empieza diciendo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos. Pablo el sicario, eso era Pablo el asesino. No era sueldo, era por gusto. No quería a los que predicaban el evangelio. Todos esos que seguían a Jesús, Pablo no los quería. Que va, muerte para todos, hay que acabarlos, eso es una plaga. Todo lo que vea le doy, mujer, hombre, niño, se mueren, y si no se mueren los llevo presos, pero que acabo. Ese era Pablo. Ese era el afán de Pablo. Dice que se llegó a pedir cartas a sus sumos sacerdotes, respirando amenazas, acelerado. Yo es que voy por estos, que a mí no hay ninguno que me huela. Afán. ¿Cuál era el afán de Pablo? Matar. Ese era el afán de Pablo. Literal. ¿Matar a quién? No a cualquiera, a los discípulos de Jesús. Peor. Quería matar a los que creían en Jesús. Quería matar a los que escuchaban al Señor. Y no mataba a Jesús porque ya estaba muerto, y no también hubiera buscado para matarlo. Ese era Pablo. Ese era Pablo, el afanado, el asesino. Pero, en esas afanes se encontró con Jesús. Y Jesús le sale al encuentro. ¿Qué pues? Venga a ver, ¿de qué? Y lo más impresionante es que cuando él cae, ¿qué quieres que haga, Señor? Él estaba persiguiendo para matar a los que adoraban al que él ahora llamaba Señor. Jesús cambia así a la gente. Jesús hace un cambio en la vida de las personas impresionante. Y Pablo, Saulo, era uno de esos. Y dice que la gente que iba con él se quedó atónica a escuchar la voz. Pero ¿sabe qué hizo Pablo? El Señor lo dejó ciego, pero él obedeció. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Entonces, cuando el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá qué debes hacer, Pablo obedeció. Yo le pregunto a usted, si usted y yo hoy estamos llevando una vida en contra de la voluntad de Dios, haciendo cosas que no van acorde a la voluntad de Dios, creyendo que nosotros son buenos, porque vamos a otra cosa. Muchas veces, hablaba ayer con mi amigo y hermano Felipe, le decía, muchas veces uno cree que haciendo cosas buenas, para mis ojos, está ganando, pero a veces esas cosas buenas que nosotros estamos haciendo no son las que nos mandó a hacer el Señor, entonces estamos desobedeciendo. Sigue la paradoja. Puedo estar haciendo una cosa buena, pero no estar en la voluntad del Señor. ¿Cómo así, Freddy? Sí.
Puede que el Señor lo que necesite de mí en ese momento es que yo esté en otro lado haciendo otra cosa y yo estoy haciendo esto acá y creo que por estar haciendo acá y quizás ayudando a otro, estoy haciendo las cosas bien. No estoy diciendo que esté malo, está bien, pero está desobedeciendo lo que el Señor quiere que usted haga. O sea, que sigo en el afán de hacer mi voluntad y no la del Señor. ¿Sí ve? Entonces, nosotros creemos que por hacer el solo hecho de hacer cosas buenas, ya estamos. Y la palabra de Dios dice que no con obras se alcanzan las cosas. No por obras vamos a ser salvos, por obediencia, por fe. No, yo me quedo aquí porque es que yo aquí hago, yo sirvo aquí, pero es que el Señor no quiere que usted esté ahí, el Señor le está diciendo que esté allá al otro lado. No nos va a pasar lo mismo con el que se tragó la ballena. ¿Recuerdan? ¿No? Una historia de la Biblia. Jonás. Va, predique a Nínive. No, yo me voy para otro lado. Él iba para el otro lado a hacer algo malo, no. Pero no fue a hacer lo que el Señor le mandó. Tarde que el temprano el Señor lo lleva allá. Entonces, Pablo iba él, con su rabia, con su enojo, con su corazón lleno de odio, de ira contra todo lo que tuviera que ver con Jesucristo. Iba a coger presos, hombres o mujeres, niños, a matar si se le metían, porque él quería hacer su voluntad. Era lo que él creía que estaba bien. Yo tengo que matar todo este poco de gente que están hablando lo que no es, de un tal Jesús, que Jesús ni que Jesús. Y esa era su posición. Y ese era su afán. Esa era su vida. Pero el afán de nosotros no es el de Jesús. Porque Él es el descanso eterno. Es Él. Entonces el Señor llega y en un momento a otro, venga a ver, hombre, usted ya suficiente hizo, Pablo, venga a ver. ¿Qué pasa pues con usted, mijo? No, ¿quién es usted, hombre? ¿Por qué? ¿Usted quién es? ¿Qué vengo? ¿Qué? Yo soy Jesús, aquel al que tú persigues. Y ahí se le acabó el afán a Pablo. Se le acabó tan el afán que duró 3 días y 3 noches sin comer. Ciego. ¿Sí ve? Parecido a algo así. Muy parecido. Pablo quedó 3 ciego por el Señor, porque el Señor lo dejó ciego. Y entró a no comer en 3 días y 3 noches. Ya lo tenían que ayudar porque no veía. Le tenían que dar las cosas porque no podía, no veía. ¿Y cuánta gente hoy en día, en el afán de conseguir muchas cosas, en su ego, en su creerse en todo, en el ser sabios en su propia prudencia, terminan acabando con su salud y quedan enfermos y postrados? ¿Y de qué les sirvió pasar su vida y desgastar su vida en hacer dinero? ¿De qué? Si después de estar ahí lo único que añorarían sería tener la posibilidad de caminar. Yo conocí gente en Colombia rica, millonaria en dinero, porque nosotros somos ricos en bendición, en gracia. Pero esos son ricos en dinero, ricos entre comillas, y terminaban postrados en una silla de ruedas, en una cama, y no podían comer lo que una persona pobre de moneda podía comer. Entonces, ¿para qué? Eso le pasó a Pablo. El afán de Pablo era ir a matar una cantidad de gente, a apresar una cantidad de gente porque seguían a Jesús. Y ese Jesús al que él perseguía lo dejó ciego y lo mandó a que tuviera que estar con ayuda, porque ese es Jesús. Ese es Jesús. Malo, jamás. No. Justo, siempre. No, pero es que Freddy, eso tiene que ver con Dios como Jesús, como era así de malo, dejarse. No. Justo. No es malo, es justo. Siempre va a ser justo. Tan justo que nos tiene con vida a nosotros. Ahí le llegó el afán a Pablo.
Hasta ahí les llegó el afán. ¿Hasta dónde? Hasta poder empezar a seguir a Jesús. Y después ese Pablo que diría, mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. Ese Pablo que más dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese Pablo, sicario, asesino, por llamarlo de alguna manera, después iba a decirle a los Gálatas, a los romanos, a los tesalonicenses, a los corintios, ¿qué les iba a decir? Que había un solo camino, que era Jesús, que no importaba ninguna otra cosa, que él todo lo que tenía lo daba por basura, por amor a Cristo. Ese Pablo es el fiel ejemplo de donde hay que dejar el afán para comenzar a vivir en el descanso del Señor. Descanso que muchos de nosotros en este mundo frenético que va a 1.000.000 por hora no hemos podido caer. Y nos dejamos absorber y caemos en el enrollo y nos dejamos llevar por lo que este mundo dice, por lo que este mundo quiere, y nos dejamos volver nada y olvidamos nuestras creencias, nuestros principios, el amor a Cristo, porque hay que seguir lo que el mundo dice, porque hay que tener lo que el mundo dice, porque si el mundo dice que hay que tener dinero, hay que tener dinero, que hay que tener fama, hay que tener fama, que hay que ser como el mundo, hay que ser, que hay que vestir, hay que vestir, que hay que hacer, hay que hacer, que hay que construir, hay que construir. Afán. No duermen, no comen, estrés. La enfermedad más popular en este siglo es ese, el estrés. Usted va y es estrés y somatiza de muchas maneras, y se lo digo porque yo lo he vivido, no se lo dice a alguien que no ha vivido. Yo he vivido estrés y somatizo de muchas maneras. ¿Para qué? ¿Para qué? El fin del afán. Hay que terminar con ese afán, y Pablo terminó con el afán. Tan terminó que ya sabemos quién fue Pablo, después de ser lo que era. Eso nos tiene que inspirar y motivar a seguir adelante, a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pablo. 3 personajes que terminaron su afán para vivir en el descanso del Señor. Pero vamos a hablar de 2 personajes que fueron todo lo contrario. Y espero que usted no esté en ese punto. De corazón espero que usted no esté en ese punto. Pero hubieron 2 personajes que están en la Biblia, que al igual que estos 3 se toparon con Jesús, pero a diferencia de los 3, estos decidieron no hacer caso, decidieron seguir con su afán, decidieron continuar su vida, porque seguir a Jesús no era su opción, porque seguir a Jesús no era agradable, incluyendo uno de ellos que lo traicionó, y es el que primero vamos a hablar, de Judas. En una parte, en uno de los evangelios, Jesús lo llamó amigo. Amigo. O sea, que para Jesús lo hubiera llamado amigo, tenía que conocer las infidencias del maestro. Yo, conociendo las infidencias del maestro, sentado con él, dejo cualquier cosa en la vida por estar ahí, porque ese era el camino. Pero ese no fue el caso de Judas. Y vamos a mirar en Judas 2 pasajes de la Biblia que nos hablan de él. El primero está en Mateo 26, versículo 14 al 16, y dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le dijeron: 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Primera parte: traidor. Pero ¿por qué traicionó Judas al Señor? Por la plata. Para Judas lo más importante era el dinero, y por el dinero entregó al maestro. Era algo que estaba escrito, estaba destinado, claro que sí, pero da tristeza ver un personaje como Judas, que donde no se hubiera traicionado a Jesús y hubiera terminado como terminaría, a lo mejor estuviera hablando también de uno de los libros de Judas, pero no. Hoy recordamos a Judas como el traidor. ¿Por qué? Porque el afán de tener dinero, de tener ganancias y riquezas, los llevó a cometer la peor traición de la historia: traicionar al maestro. ¿Qué nos lleva a esto? El afán de hacernos ricos, de tener muchas cosas. No nos va a importar pasar por la cabeza del que sea,
Y eso no es así. Cuando el Señor Jesús quiere bendecirnos, Él nos va a dar lo que necesitemos sin necesidad de mentir, de robar, de matar, ni de pasar por encima de nadie. Las bendiciones de Dios no añaden tristezas. No añaden tristezas. Judas tomó el camino fácil. Judas no decidió parar con su afán de querer tener billete facilito. Mátelo, deme 30 moneditas a mí que yo con esas 30 monedas de oro. O sea, hoy 30 monedas de plata. Hoy 30 monedas de plata, uno lo ve y no, pues que Judas así, no, chichipato. Es que, no, para la época era mucho. Para la época era mucho. Mucho y nada. Porque fue nada, para Judas fue nada. Para nosotros la redención de nuestro Señor Jesucristo, la muerte, pero también la resurrección. Y una resurrección para que nos diera vida eterna a nosotros. Como les digo, todo estaba ya escrito. Tenía que cumplirse como la escritura estaba. Pero Judas tuvo la misma posibilidad que tuvo Pablo, que tuvo Pedro, que tuvo Mateo. La misma. Pero él decidió hacer su voluntad. Él decidió que él no se iba a montar en la carrera de estar tranquilo con Jesús, sino que él quería el afán de conseguir las cosas a su manera. ¿Y cómo terminó? Muerto. Y vamos a ver otro pasaje en el mismo Mateo 26, del 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciéndole: al que yo besare, ese es, préndale. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Cuando uno, el afán de la codicia, el afán de las cosas, el afán de querer encontrar y tener las cosas fáciles, nos lleva a hacer cosas que luego uno se avergüenza. Y se lo digo que uno se avergüenza porque yo lo hice. Yo tengo un gran amigo que primeramente a Dios le debo parte de mi vida, pero él fue alguien que el Señor utilizó para que salvara mi vida en el momento en que lo necesitaba. Y en ese tiempo yo no conocía ni al Señor y estaba en las drogas. Pero ese hombre, aunque yo le había robado, el Señor lo utilizó para que fuera apoyo en mí y me ayudara a salir de las drogas. Pero aunque ese hombre me había ayudado tanto, antes de yo robarle también, yo no escatimé en robarle para calmar mis ansiedades y mis necesidades y mi afán de conseguir cosas fáciles. Uno en ese afán va pasando por la cabeza de mucha gente y no se dando cuenta. Inclusive, permítame decirle, en ese afán va pasando por la cabeza de los que usted más ama, de su familia. ¿Y sabe por encima de quién también? De usted mismo. Usted sacrifica su vida por complacer los caprichos de otros. Eso es triste. Eso es muy triste. ¿Y sabe cuándo se da uno cuenta de eso? Al final del camino. Cuando ya uno dice: ¿y por qué lo hice? Cuando uno dice: ¿y si pudiera devolver el tiempo? ¿Y si yo no hubiera tomado esa decisión? ¿Y si yo no hubiera hecho esto? Pues ya lo hizo mi hijo, ¿ya qué va a hacer? Ya perdió. Entonces, uno traiciona. En el afán, uno traiciona. A uno y a muchos. Y esa traición no siempre es de muerte como Jesús, como Judas con Jesús. Es una traición de: no, es que yo sé hacerlo mejor que él, pero hagámoslo por acá, yo le estoy estudiante, yo paso por encima del que era el mejor amigo mío. Inclusive, muchos que le ayudaron a usted estar donde está, usted los traiciona. Muchos que le dieron la mano alguna vez, usted los traiciona. Porque uno en esa carrera desenfrenada de querer subir y subir y subir y subir y alcanzar, no le importa. A usted le importa solo usted, egoísta. Ese es el afán. El afán de convertirnos en personas supuestamente grandes sin importar qué daño hagamos. Ese es el afán.
Un afán que nos lleva a no medir las consecuencias de lo que hacemos. Un afán que creemos que ya lo alcanzamos, ya lo alcancé, no he alcanzado nada, porque si usted no tiene a Cristo en su corazón no tiene nada, está vacío, coco, como una carreta que retumba por ahí con una piedra, no así no huye y ya, porque no tiene nada. Judas, tristemente sabemos cómo terminó. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que caminó con Jesús. Lo más doloroso es que teniéndolo ahí nunca lo recibió. Eso es lo que duele. Y eso es lo que hoy mucha gente se le habla del evangelio, se le dice, se le advierte, pero no hacen. Sí, claro, gloria a Dios, aleluya. Va, basura, siguen haciendo lo mismo. Siguen haciendo su santa voluntad. Siguen creyendo que son ellos y no Jesús. Y siempre, para todo, hay que darle al Señor Jesús, pedir su dirección, no la de nosotros. Porque nuestros caminos son de mal y de muerte. Los del Señor no. Nosotros creemos que somos santos y impolutos. Somos pecadores, traicioneros, egocéntricos, dañinos. Esa es nuestra naturaleza. No se asuste, es que esa es nuestra naturaleza. No tenemos otra. Viene a cambiar cuando dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón y cambiamos nuestra vida por Él. Ahí cambia. Pero antes, no. Antes somos eso. Eso somos. No se asuste que eso somos. Entonces, Judas, eso fue lo que hizo. Traicionó por seguir su vida. Y vamos a ver el quinto y el segundo que hizo lo que quiso. En ese afán. Porque no quiso dejar lo que tenía por seguir a Jesús. Y ya saben quién es, ¿cierto? El joven rico. Acompáñenme a Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22, y dice, del 17 al 19, perdón. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tus padres y a tu madre. Y el 20, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. El 21, Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por las palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Cuántos no hemos escuchado esta historia? ¿Cuántos no hemos escuchado este relato del joven rico? Muchos. Creo que desde niños. Y él llega diciéndole, maestro bueno. Él era consciente de quién era Jesús. Y quería la vida eterna. Como quizás muchos de nosotros hoy en día queremos alcanzar la vida eterna. Señor, Padre mío, Dios mío, Jesús, Señor nuestro, tú eres tu nombre sobre todo nombre, decimos. Porque sabemos que es Él. Y queremos una vida eterna. Y este hombre llega diciéndole al Señor Jesús, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y el Señor, sabio como siempre, le dice, tú sabes los mandamientos, ¿cierto? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le recuerda los mandamientos. Pero Jesús se lo recordaba no porque Jesús no supiera, Jesús ya sabía todo, Jesús lo sabía todo. Y él le contesta, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, se nota que este muchacho era un muchacho que guardaba la ley, porque ese es el tiempo de la ley. Jesús dice esta palabra, dice la escritura, mirándolo, lo amó. Cuando leo esto es como, yo me imagino a Jesús mirándolo como que, te amo tanto, pobrecito de vos, yo te amo mucho,
Porque es la escritura que lo amó y le dijo: una cosa te falta nada más. Ve y vende lo que tienes y hazlo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y entonces después viene y me sigue. Ah, no, ahí sí no me gustó. Ahí sí no le gustó al muchacho. No. Venga. Venga, Chucho, Jesús. Ahí la buena, Jesús. Usted sabe. Chucho ahí de amistad. Bueno. Una cosa que yo cumpla los mandamientos, ¿sí me entiendes? O sea, yo taque, yo vivo bien, a mi mamá le ayudo, yo le llevo comida a los papás, y qué tal, y esto y lo otro. Yo respeto eso, yo no mato, yo no miento. Sí, eso yo con eso vea. De una. No, pues ya el billete no. ¿Cómo así? O sea, todo lo que yo me he matado, vea. Todo lo que he tenido que sudar para conseguir lo que tengo, para que usted me diga que yo vaya y lo dé a los pobres y lo vende. No. No, hasta allá tampoco. Yo hasta allá no llego. Hasta ahí llego yo. Muy bueno. Jesús. Amigo mío, lo que sea, pero no. Y así hay muchos hoy. Prefieren trabajar en vez de ir a escuchar la palabra de Dios. Si no trabajo, no como. Mentiras. Prefieren sacrificar su vida consiguiendo un montón de cosas y no sacar 1 hora, 2 horas para entregarle en oración al Señor. No, es que imagino, donde yo haga eso, no, me descuadro, no, yo tengo muchos proyectos, estoy construyendo una casa, un edificio, comprando esto, estoy creando mi empresa, no, ¿cómo? Yo no puedo. ¿Sí ve? Y al igual que joven rico, muchos hoy siguen en el afán en vez de seguir a Jesús. Jesús le estaba haciendo la invitación al joven rico de que lo siguiera y que acabara con el afán de su vida. Jesús le estaba haciendo una invitación al joven rico para que viviera tranquilo. Jesús le estaba haciendo una invitación al joven rico para que fuera una persona tranquila, calmada, en paz. Pero el joven rico, al igual que muchos de hoy, decidió que lo mejor es la riqueza. Grave elección. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted elige a Jesús, la riqueza llega por añadidura. Pero cuando usted elige la riqueza, Jesús no llega por añadidura. Eso es una gran diferencia. Cuando usted elige el afán de este mundo, en vez de la tranquilidad y la paz del Señor, es una elección que le va a costar su vida. Ah, que va, Freddy, mire cómo vivo yo. Tengo casa, tengo carros, tengo billete en el banco, las mujeres me siguen, tengo amigos por doquier, puedo viajar por todo el mundo, soy la envidia de mucha gente. ¿Cuál afán me está hablando usted, Freddy? El afán que le estoy hablando es que para mantener esa vida de apariencia, ¿porque es eso? Apariencia. Así tenga mucho esa apariencia, no va a tener paz en su corazón. Y tengo la certeza de lo que le estoy diciendo, porque gente más rica que usted y que yo, millonarios, multimillonarios famosos, llenos de cámaras y gente alrededor, club de fans y todo, un día de la noche a la mañana deciden ahorcarse en Beverly Hills. Entonces es una buena elección. Y no nos vamos tan allá, quizás acá mismo, cerca de nosotros, gente rica, adinerada. Ve, ¿y dónde ese señor fulano de tal? No, está en una crisis de depresión, ya no sale de la casa. Pero el señor con tanta plata y es así. Es que la plata no da felicidad. El afán de este mundo no puede coartar que alcancemos la felicidad en Cristo. Entréguele su vida al Señor. No sea como Judas y el joven rico, sea como Mateo, Pedro y Pablo, por decir 5 personajes de los que hablamos hoy. El fin del afán. Hace días tenía ese tema, el Señor me lo había dado, no lo había organizado, pero hacía días estaba en mi cabeza, en mi espíritu, y creo que es un llamado a la cordura, un llamado a la sensatez, un llamado a la obediencia, un llamado a decir: Señor, gracias.
Gracias porque te elegí, gracias porque estás conmigo, gracias porque eres lo más grande que yo tengo, gracias por tu vida, gracias por mi vida, gracias por llegar a mí, gracias por cambiarme, gracias por permitirme dejar lo que yo era y ser lo que soy. Y si aún me falta, Señor, te pido que me ayudes a dejarlo y a vivirlo. Te lo suplico, Señor Jesús. Esa tiene que ser su oración y mi oración todos los días. Que el Señor nos cambie, nos ayude, nos bendiga, nos proteja. Que el Señor permita que dejemos el afán de este mundo por vivir la tranquilidad de Él. Que el Señor nos enseñe a vivir conforme a su voluntad y no a la nuestra. Que el Señor nos llene de su gracia, de su misericordia y no de nuestro ego, nuestra arrogancia y nuestro querer hacer las cosas a la manera que nosotros queremos, porque nos vamos a equivocar. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor. Y eso es lo que el Señor nos quería regalar hoy por medio de esta palabra, por medio de estos pasajes bíblicos, por medio de estos personajes, por medio de estos ejemplos. Dejemos el afán. Dejemos el afán para vivir en la tranquilidad de Jesús. Pongamos en práctica esto, no se les olvide esto. No se les olvide esto que hablamos hoy, porque creo que es un llamado de atención en este mundo tan acelerado. A ponerle freno, ponerle neutral carro, pararlo, bajarme y caminar de la mano de Jesús, no de la mano nuestra. Todas las cosas van a pasar, más Cristo nunca, jamás. Tome la elección correcta, sígalo a Él, deje de estar haciendo lo que no debe hacer. Vuelvo y le repito lo que le dije ahorita: a veces creemos que por estar haciendo cosas buenas estamos en el camino del Señor, pero es que a veces el Señor no nos mandó a hacer esas cosas, el Señor nos mandó a hacer otras, y si usted no lo está haciendo, está desobedeciendo. Está desobedeciendo. Obediencia. Eso es lo que el Señor más valora. Y la obediencia trae recompensa. No le olvide nunca eso. La obediencia trae recompensa. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor Jesús sea bendiciéndonos, sea guiándonos esta semana, sea haciéndonos meditar bastante en esta palabra y sea Él tomando el control de nuestras vidas en cada cosa que hagamos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, misericordioso y bueno, porque tú eres bueno, Señor. Bendícenos, guíanos y llévanos por el camino en el que podamos dejar este frenético afán en el que hemos vivido. Que podamos entender, Señor, que tú tienes el control de nuestras vidas. Que podamos entender, Señor, que solo en ti vamos a poder descansar y solo en ti vamos a poder vivir tranquilos. Toma el control de nosotros, Señor. En algún momento nos llamaste a nosotros, Señor, y tenemos que hacer caso a las cosas que tú nos has dicho. Te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús. Te amamos, te glorificamos, Padre nuestro, por todo lo que haces por nosotros, Señor. No permita, Señor, que volvamos a caer en esta carrera desenfrenada que este mundo nos quiere vender. De tu mano es donde encontramos abrigo, tranquilidad, Señor. Tú nos brindas la paz que ni el mundo ni nadie nos va a poder brindar, Señor Jesús. Y jamás, nunca jamás va a llegar el afán de querer vivir así locamente, sino vivir sabiamente a tu lado, Señor Jesús. Te bendecimos, pido por la vida de mis hermanos que están al otro lado de la pantalla, para que si alguno está viviendo una carrera desenfrenada en este momento, tú lo bendigas, lo ayudes y lo acomodes en tu voluntad y lo saques de la voluntad de Él. Te amamos, Padre amado. Te amamos por todo lo que nos has dado, Señor Jesús. Te bendecimos y te damos gracias infinitas, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros como tuviste el de Pablo, para decirnos que te siguiéramos y nosotros decidimos seguirte. No permitas que nos apartemos de ti nunca, Señor, y que nuestro caminar siempre sea contigo, Señor Jesús. En tu nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Y amén. El Señor Jesús me los bendiga. Cuídense mucho. Espero que sea una buena palabra para meditar, para aprender. La semana entrante volvemos con una nueva conexión Jesús, una nueva porción de las Escrituras. Que el Señor nos hable, que el Señor nos guíe y seguir aprendiendo semana tras semana. Un abrazo bien grande a ustedes. Cuídense mucho. Se les quiere. Chao, chao.